Vamos a meternos en el tema del día, que sin lugar a dudas tiene que ver con la cuarta marcha federal universitaria, que a todo el malestar que durante años vienen padeciendo las universidades, sus trabajadores y trabajadoras, por la no actualización de los sueldos respecto a los índices de inflación y por los recortes en becas, en fondos para infraestructura, en obras que quedaron paralizadas y en el mantenimiento del día a día que se ha hecho cada vez más complejo, se le ha sumado en las últimas horas este nuevo recorte del Estado Nacional que hace un ajuste sobre un ajuste y que, como ya han explicado los especialistas y hemos reiterado muchas veces, hace un ajuste que lleva a una menor recaudación y por lo tanto debe hacer otro ajuste, y parece un infinito de ajuste, de recorte, de ahorro que lleva a una situación muy delicada a tantísimos sectores. Y en la previa de la marcha, otro recorte más en el ámbito educativo y en el ámbito universitario es como un poco más de combustible al fuego. Ya está en contacto con nosotros para reflexionar al respecto quien es el director decano del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján, Javier Di Matteo, a quien le agradecemos mucho estos minutos. Javier, buen día. Alex Chafino, Gonza Orue por acá. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Alejandro. ¿Cómo están? Les quiero agradecer por la preocupación y por el interés en el tema. No, al contrario. Gracias, Javier, por atendernos. Después de un cierre de semana anterior que fue raro, extraño, preocupante en la UNLU por esa amenaza que hizo que debieran evacuarse las instalaciones, no solo de la sede central aquí de nuestra ciudad, sino en los distintos centros regionales y delegaciones, en la previa de esta marcha, que ahora tiene además esta noticia sobre llovido mojado de más recorte de fondos. Sí, es una situación muy particular y además otro condimento del día es un video circulando del actual subsecretario de Políticas Universitarias, bueno, poniendo otra vez sobre la mesa argumentos que se vienen escuchando, que son falaces y que se pueden discutir respecto de la universidad pública, que desacreditan a la universidad, y esta noticia de que yo no pude profundizar porque entré en rasgos más bien generales de un ajuste en las cuentas del presupuesto que retira fondos de varias líneas de financiamiento de ciencia y técnica. Claro, porque cuando se habla de educación pública, de educación superior, se habla inmediatamente de ciencia, de investigación. Bueno, la UNLU obviamente tiene un trabajo conjunto con el CONICET, por ejemplo, para lo que es el desarrollo del INEDES, del instituto del que se abordan diferentes investigaciones y trabajos vinculados a la ecología, al desarrollo sostenible. En el caso del Departamento de Educación, del que sos director decano, Javier, ¿cómo viene impactando todo esto, que no es nuevo, pero que en estos últimos 2 años y pico se ha profundizado aún más? Bueno, básicamente en esta línea que venías contando de articulación con CONICET y fondos públicos vinculados a investigación, eso viene muy debilitado. En el caso de nuestro departamento hay algunos investigadores CONICET que se financian por lo que queda de un programa que fortalecía las capacidades de las universidades públicas, pudiendo tener como lugar de trabajo muchos investigadores e investigadoras, las universidades, sobre todo las medianas y chicas, además de otros fondos por los que uno podía concursar para poder realizar investigaciones que demandaban recursos suplementarios, sobre todo de la Agencia Nacional de Investigaciones, y esos fondos ya no están más, pero sobre todo, fundamentalmente, nosotros tenemos el problema serio salarial, digamos que los salarios están atrasadísimos, como muchos otros sectores. En el caso nuestro se nota de una manera muy contundente, pues estamos alrededor en el orden del 45% del valor real que debiera tener hoy el salario si siguiera la pauta del 2023, no de años mejores, sino de
el final de 2023 del gobierno de Alberto Fernández. O sea, tenemos una pérdida de prácticamente un poquito más que la mitad de los salarios. Y lo mismo sucede con el dinero para infraestructura. O sea, no hay un peso para sostener el estado de infraestructura, ¿no? Ni siquiera para hacer obras nuevas, para poder mantener las que estaban empezadas o las que por una cuestión razonable se van deteriorando y hace falta sostener. Y otro de los puntos serios que padecemos es el recorte de las becas, porque es muy fácil decir que los universitarios no se gradúan, pero si vos retirás 4/5 partes de la plata que estaba destinada a becas, las becas, por ahí el público puede ser que tenga una idea de qué se trata. Acá no estamos hablando de el no pago, porque la universidad es pública. La beca es un dinero que recibe el estudiante y que le permite poder moverse, alimentarse mientras está estudiando. No es mucha plata, pero ayuda a la estrategia familiar que permite que el estudiante siga, avance y egrese. Eso está recortado en un 82%. Entonces, con esos números, la situación obviamente está lejos de ser la que deseamos, ¿no? Claro. Y como ocurre en distintos ámbitos, podríamos ir a la salud o precisamente a la ciencia y a la inversión en ese campo, como en varios otros, no siempre tienen un impacto inmediato. Claro, recortar los fondos súper básicos para que haya desde papel higiénico hasta tizas, bueno, sí, puede verse o se puede ir subsanando porque se ahorra desde la conducción de las universidades, se ahorra en una cosa y se va hacia otra para mantener lo básico de cambiar un vidrio o mantener la higiene. Pero el deterioro que por allí no se ve tanto en ese día a día que se ha venido dificultando, pero que tiene más un impacto a mediano y largo plazo, ¿qué reflexiones te amerita? Porque en muchas situaciones pareciera que, bueno, se recorta, se ajusta, se quita, se achica, bueno, y sigue funcionando, no pasa nada. Claro, es una situación en la que estamos entrampados, porque permanentemente estamos haciendo recortes que en otro contexto no hubiéramos hecho, de gastos de todo tipo, de todo orden. Algunos que tienen que ver, por ejemplo, con los montos de los estímulos a estudiantes. Nosotros tenemos, por ejemplo, aportes para que los estudiantes puedan acceder a material de lectura, y eso se congela. Lo mismo sucede con las posibilidades de aportar al transporte de los estudiantes, a la alimentación. Son recursos que, bueno, las becas estudiantiles que genera la propia universidad se tienden a congelar, o pasantías internas rentadas, que son espacios de formación que no son muchos, pero que permiten que un estudiante aprenda durante un año, haga un recorrido junto a un equipo de investigación, un equipo de extensión, aprenda, pero sobre todo se sostenga ese año con algún recurso más. Todo eso se va congelando. Lo mismo nuestras condiciones de cursada, de trabajo. Yo todo el tiempo estoy usando como trabajador docente recursos que tengo que comprarme yo, ¿no? De librería, recursos de informática. Eso va siendo normal, que no estén los recursos que hagan a que las trabajadoras y trabajadores tengan lo que necesitan para poder trabajar. Esos son ajustes que se van dando y que no son ruidosos hasta que en determinado momento se acumulan y el descontento es más notorio. Pero sí es cierto que pareciera como que se va aletargando esa disconformidad. Ahora, el punto más serio, o en términos de volumen económico, es el salarial, y ahí también es elástico, somos elásticos, porque lo que está pasando es que la gente va buscando alternativas de complementar ingresos, otro trabajo después de salir de ese trabajo, y ajustes adentro de la economía familiar, que no es una novedad para las personas que están escuchando este programa. Todos sabemos que en este país está pasando que cada vez más personas están trabajando más horas y están recortando consumos, están consumiendo mucho menos de lo que consumían antes. Ahí está el grueso de lo que nos está faltando, que es la cuenta salarial, que es la cuenta más grande de las universidades porque representa un poco más del 90% del presupuesto global que el Estado tiene que enviar a las universidades. Y en este sentido ya has marcado que
bueno, hay un recorte de un 45% aproximadamente, claro, en el acumulado de todo este tiempo y comparándolo con el 2023, ni siquiera con años que hayan sido muy buenos, porque para eso deberíamos remitirnos a cuánto, Javier, apelo a tu largo recorrido, a tu trayectoria y a tu memoria, a que si tuvieses que volver el tiempo atrás para estar en un escenario, no digo ideal, pero mucho mejor, ¿a dónde irías? Y dirías, bueno, acá la historia fue otra. Y la recomposición salarial de la última etapa del gobierno de Cristina Fernández, del último gobierno de Cristina Fernández, ahí se nota es la situación en la que estuvimos mejor en términos económicos, y las universidades accedían además a un conjunto de programas que son complementarios a los del presupuesto, son refuerzos que se habilitaban para poder desarrollar líneas estratégicas, por ejemplo, crear un instituto nuevo, desarrollar un programa de fortalecimiento que permita crear una carrera nueva. Había un conjunto de condiciones materiales en términos del ingreso de las trabajadoras y trabajadores, pero también institucionales para el desarrollo de la universidad pública como tal, que no eran óptimos en el sentido de que muchos de los desarrollos que se hicieron con mucho esfuerzo y con presupuestos que no se sostuvieron en el tiempo, con condiciones que podían pensarse como precarias en términos laborales, y que en algunos casos después se consolidaron y fueron mejores condiciones y en otras no. Pero la situación económica en ese momento era mucho más tranquila para el funcionamiento de la institución, de cada institución, y en términos salariales mucho mejor. Yo no tengo datos muy precisos en términos del valor salarial, pero es el punto más alto y también más alto de valorización del sistema universitario en el Producto Bruto, que es un horizonte de comparación, ¿no? Hoy estamos hablando de una ley que no se cumple, y es un tema muy grave esto, porque es una ley ratificada, o es la ley que más veces pasó por el Congreso y con más apoyo masivo, digamos, mucha movilización social, y que representa muy poco en términos de gasto público comparado con otros gastos, y que no se está cumpliendo, y que está muy por debajo de una pauta que se puso en 2006, que es llevar al 6% del PIB el gasto educativo global, ¿no? Y eso es una meta social que nos ponemos como pueblo. O sea, Argentina, a través del sistema de representación, que uno lo puede cuestionar, dijo, queremos poner plata en esto que tiene que ver con la posibilidad de que nuestras pibas, nuestros pibes, hagan un recorrido por la escuela, puedan ir al secundario, puedan ir a la universidad, el que no pudo de chico pueda de grande, y tenga la posibilidad de poder desarrollar su proyecto de vida en torno de cuestiones del conocimiento, del aprendizaje, y armarse una profesión. Eso es una decisión soberana, popular, que está en discusión. Esto es lo que por eso esta movilización de hoy y esta lucha por la universidad tiene tanto apoyo, porque lo que está en discusión en realidad es si queremos reservar recursos de nuestra sociedad para proyectos colectivos, para lo que deseamos popularmente, ¿no? Y eso creo que en ese momento ese consenso estaba, y las fuerzas políticas que integraban el Congreso, con la heterogeneidad que tenían, dijeron, esto está bien que suceda, está bien que buena parte de los recursos públicos se destinen a este fin, que es un fin colectivo. Bueno, por eso no estaría pasando hoy, estamos lejos de eso hoy. Claro, por eso es este tipo de convocatorias. La de hoy será la cuarta Marcha Federal Universitaria, nuclea desde peronistas, kirchneristas, radicales y distintos sectores que no suelen pensar igual en un montón de aspectos, pero que en este coinciden, porque claro, lo has marcado, había un consenso de que invertir en educación, invertir en desarrollo, en ciencia y técnica, es clave para el desarrollo como nación, más allá del gobierno de turno, poder sostenerlo como política de Estado, con algún vaivén, sí, con alguna situación peor o mejor, porque lamentablemente las crisis son recurrentes en Argentina, pero no con una política que directamente la ataque. Ahora, ¿cómo se entiende, Javier, que después de lo que fue aquella primera marcha universitaria, se logró cierta respuesta de parte del gobierno? En su momento salió el vocero Manuel Adorni con números tergiversados, pero hubo
una cierta recomposición para los denominados gastos de funcionamiento, que son el 10% del presupuesto contra el 90% que son los salarios, pero hubo cierto reconocimiento de que se debían actualizar las partidas por el proceso inflacionario tremendo que vivió el país, y ahora, contrariamente, en el día anterior a la convocatoria, más ajuste. ¿Por qué? ¿A dónde entendés que quiere llegar el gobierno? La verdad que es muy paradójico, porque sí es cierto lo que estás planteando. En el 2024, que fue la marcha más grande, la del 2025 también fue importante, pero el 2024 fue muy grande, se sucedieron los pocos meses en los cuales no perdimos salario contra la inflación. El resto de los meses, todos nuestros salarios bajaron en relación a la inflación, mes a mes. Es una cosa inédita en la historia de un país como Argentina, que tiene mucha experiencia de manejo de la inflación, porque la inflación es parte de la lógica de nuestra economía. Perdimos todos los meses. Y los gastos de funcionamiento también tuvieron una avanzada en ese momento, y uno lo explica fácilmente. Si hay movilización, los gobiernos suelen desmovilizar o generar algún tipo de respuesta para bajar el conflicto. Pareciera que ahora lo están queriendo exacerbar a ese conflicto. Puede ser que sea para fortalecer el núcleo duro de apoyo y decir, bueno, no nos van a torcer el brazo. Hay que ver qué pasa después de hoy, porque todos estimamos que la movilización va a ser muy masiva, las convocatorias son muy amplias, está convocando todo, bueno, como vos describías hace un ratito, distintos sectores, pero además con mucho consenso. Los centros de estudiantes están muy activos, los gremios docentes y no docentes. Creo que va a ser una marcha muy concurrida, y vamos a ver cómo responden, pero está claro que sí, que hay una respuesta bastante desafiante, y habrá que ver con cuánta espalda está esa actitud desafiante, porque verdaderamente acá hay mucho consenso. Creo que va quedando bastante claro que lo que está en juego es de interés colectivo. Digamos, acá pareciera sectorial, pero ya se dijo en el 2024 por qué era el apoyo masivo. Es masivo porque, en realidad, aunque yo no esté en la universidad, mi hijo no esté en la universidad, mi horizonte es que alguna vez pueda estarlo, que mis otros hijos puedan estar, que mis nietos puedan estar. Entonces es un bien público que, aunque no lo esté usando ahora, lo quiero tener presente. Creo que está muy instalado en el imaginario popular de este país la posibilidad de acceder a la educación pública. Entonces se hace transversal, pero además es transversal socialmente hablando, porque es el mismo problema que tenemos con los hospitales, o que tenemos con cualquier dimensión de lo público. Acá está en juego la posibilidad. Hay dos elementos que me parece que son muy notorios. La posibilidad de cualquier política pública está en discusión. Porque si en realidad vos tenés que recortar el 0,36%, una parte minúscula del presupuesto, no podés pagar una ley, pero sí podés pagarle intereses a los grandes grupos financieros, o podés permitirle a las empresas que no paguen impuestos y le bajás los derechos de exportación a las empresas. O sea, te das un montón de permisos relacionados con los grandes ganadores de la economía argentina. Si vos eso lo permitís contra los gastos de la universidad pública, lo puedes hacer respecto de cualquier otro tipo de línea de gasto. Los hospitales, bueno, ya sabemos todo lo que el Estado tiene que gastar, la seguridad, las vacunas, todas las líneas de inversión pública. Entonces está en discusión la posibilidad de tener Estado y la posibilidad de tener gasto público. Y existen modelos en América Latina en los cuales no hay ni universidad, no hay hospital, las jubilaciones son una burla, y tenés grandes empresas ganando plata. Esa referencia a Perú es una referencia clara, y ahí hay un modelo que hay que mirarlo para pensar lo que está en juego acá. Y segunda gran cuestión que está en juego tiene que ver con la institucionalidad, porque acá tenemos una ley votada por el Congreso con amplia mayoría, apoyada popularmente. Las encuestas referidas al valor social de la universidad son claritas, hay un masivo apoyo, y el Estado desconoce tanto el poder legislativo como el judicial en lo que sentencian, en lo que regulan, y eso es un tema muy serio para cualquier. No existe, no hay antecedentes de un poder ejecutivo en democracia que no acepte lo que legisla el poder legislativo.
y nosotros solemos no poner en segundo plano esto, pero realmente es muy grave, porque además no hay razones y porque además podría apelar, pero respondiendo a lo que la ley exige, más en un contexto inflacionario como este, donde lo que se aporta del Estado se licúa rápidamente, ¿no? Sí, en otro momento de nuestra historia no tan lejano, el país estaría absolutamente escandalizado, ni que hablar los grandes medios de comunicación y demás, por el no cumplimiento de leyes y el no cumplimiento de fallos del Poder Judicial de parte de un Ejecutivo. Y se estaría hablando de la República, de la institucionalidad, etcétera, etcétera. Y ahora pasa, y como tantas otras cosas, ahí va, sin ningún tipo de consecuencia para los responsables de no ajustarse a lo que marca la ley y a lo que corresponde por la división de poderes. Pero ahí va la cosa. Javier, perdón, ¿te quedó alguna cosita más sobre esto? Quiero cerrar con otra cuestión. No, está bien. Yo no quería abusar del tiempo de ustedes y nomás me parece eso, no redondear esta idea de que y está bueno poder decir que lo sectorial es importante. Cada uno de nosotros pelea por las cosas que son inmediatas y no está mal, porque tenemos derecho a hacerlo, porque necesitamos tener un salario digno, necesitamos tener condiciones dignas de trabajo. Pero está claro que acá hay una dimensión más colectiva, ¿no? Que tiene que ver con el acceso a un derecho público, con la calidad de ese derecho, porque también eso está en juego, pero además con un modelo de país que esta gente vino a poner en discusión seriamente, donde no queda claro si somos un colectivo, que una nación, un espacio, un pueblo, o cada uno se las tiene que arreglar, y ese cada uno se las tiene que arreglar puede ser que alguien lo viva como una cosa desafiante, interesante y parecida a un videojuego, pero tiene consecuencias muy graves en términos de nuestro futuro, ¿no? Más en una sociedad que te deja la intemperie con mucha facilidad. Es un buen momento para pensarlo socialmente también, ¿no? Sin dudas. Javier, lo último, agradeciendo mucho tu atención. ¿Han podido volver esta semana con cierta tranquilidad o qué, después de lo que fue esa amenaza de tiroteo que obligó a evacuar el jueves? Sí, hay una vuelta a la actividad, con mucha expectativa en relación a la marcha. La amenaza no se pudo rastrear y está trabajando Fiscalía en eso. Una amenaza por correo electrónico, no pasó más que eso, tampoco para minimizarlo hay que prestar atención y seguirlo. Podría estar vinculado a la marcha, como un elemento de movilización, antimovilización, digamos, ¿no? Podría ser. La idea es poder empezar a pensar cómo procesamos este tipo de cosas si suceden nuevamente. Ayer hubo una pintada también, pero que no tenía el nivel de gravedad del correo que se recibió la vez pasada, porque no tenía el nivel de sofisticación, no había era una pintada más hecha con lo que estaba a mano en un baño y no pasó de eso, pero bueno, se tuvieron los cuidados correspondientes de cuidar esa zona de la universidad y confiamos en que esto no siga pasando y en poder conversarlo más con los estudiantes, poder analizarlo como un hecho preocupante a este punto y bueno, y tener los cuidados que se puedan desarrollar lo más posible, ¿no? Muchas gracias por atendernos. Ha habido otra universidad que sufrió amenazas hace un tiempo, parecieran ser hechos más bien aislados. Ojalá que no se repitan. Un abrazo grande, gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes. Javier Di Matteo con nosotros, director decano del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján, en el día de la Cuarta Marcha Federal Universitaria. Y hay cuestiones que deben estar muy claras, que mientras Argentina esté bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional, parece que el ajuste continuará eternamente. Y otra vez estamos en esta situación
Porque si bien lo que hace este gobierno de Javier Milei es inédito, ya lo ha dicho, vanagloriándose, es el ajuste más grande de toda la historia argentina, y es cierto, como también es la apertura indiscriminada de importaciones más grande de la que se tenga memoria, más grande que incluso que la del programa económico de Martínez de Hoz en la última dictadura, o que en el menemismo de los 90, es un lugar al que nos llevó Mauricio Macri, que se pasea por los medios con las soluciones en las manos y se muestra como un garante de institucionalidad y de gobernabilidad para Milei, y es un lugar al que nos llevó el propio Caputo, hoy nuevamente ministro de Economía, el propio Sturzenegger, ministro de Desregulación, y el propio Duhovne, que también, no como parte de este gobierno, pero sí como un especialista que se expresa libremente, también nos llevó. Y que de cara a lo que viene hay que repensar profundamente para sacar al país de esta situación de sometimiento que no tiene otro camino posible con estas líneas de pensamiento y de acción que el desgaste, el ajuste, la pérdida de derechos y el desfinanciamiento absoluto de prácticamente todo, salvo lo que implique capital e intereses de la deuda externa. En lo único, en lo que no escatima el gobierno nacional a la hora de poner un billete arriba del otro, es en los acreedores, en el fondo y en el resto de los que están ahí. Y sin siquiera golpear la puerta, ¿saben qué? Al vencimiento se están llevando de la de ellos. El resto, ajo y agua.